Buenas tardes, arquitecta. Entonces, mediante esta presentación te voy a hacer un resumen de los estudios realizados. Ya te anexé lo que son las memorias de cálculo estructural y los planos estructurales. Nosotros hicimos la visita técnica en dos partes. Una fue cuando nos encontramos contigo allá, evidenciamos los sistemas estructurales existentes, los cuales corresponden a muros de carga mezclados con pórticos en concreto. Los pórticos en concreto les hicimos una inspección interna y tienen una resistencia aparente de 3000 psi, que aunque es resistente en la parte interna, los materiales se ven un poquito disgregados, ya puede ser por la antigüedad de la edificación. Se ven como bastante arenosos, no tienen la mezcla de grava que deberían tener. Pero bueno, eso no importa, lo podemos reforzar en su debido momento. Entonces, en el sistema en la norma NSR10, los sistemas de muros de carga ya están abolidos, ya que tienen una resistencia de cargas verticales, todas las cargas vivas y muertas que pueda resistir, pero ante un evento sísmico estas no son como muy efectivas. Para llevar esta edificación a un estado más aceptable, para poderle dar su uso, nosotros hicimos e implementamos un sistema 3D y armamos unos pórticos en concreto adosados al levantamiento ya entregado por ti. Entonces, según este levantamiento, nos dimos cuenta que existían algunas columnas. En este caso son estas tres centrales, y lo que nosotros hicimos fue llegar a un sistema de pórticos algo más ortogonal, más, por decirlo así, más cuadriculadito, pero adentro de los muros para que no te vaya a afectar tu proyecto nuevo. De acuerdo a tu directriz, querías tener áreas libres. Entonces lo que nosotros planteamos es que las columnas queden embebidas adentro de los muros y preservar las columnas que aún existen. Resulta que estos muros existentes, ellos van a arrojar un poco de resistencia eh, hacia la placa ya existente, es decir, la placa se está soportando sobre ellos y a su vez estos se soportan en la placa de abajo y producen como un efecto de sobrecarga actual. Lo que nosotros queremos hacer y planteamos es adosar el sistema estructural y colocar debajo de donde están los muros actuales y encima vigas IP, vigas HM, HEA y vigas IP. Pero en este modelo, para que saliera un poco más económico, determinamos que esta era como la menor cuantía, con las vigas HM200 en la dirección principal, que sería esta la dirección, la que te estoy señalando, y vigas EA en las otras vigas. Entonces, lo que nosotros queremos con esto es lograr que esta resistencia sísmica es una resistencia sísmica aceptable, es una resistencia que se le puede dar un uso por bastante tiempo, y mediante todos los elementos que generamos podemos hacer la recuperación de las vigas, que fue otra de las alternativas que se hablaron contigo y con el ingeniero Joel. Entonces lo que yo te había informado era que no podíamos hacer el uso mixto de algunas columnas metálicas y otras columnas en concreto. Entonces lo que se modeló en este momento fueron solo columnas en concreto y las vigas sí metálicas. Entonces esto ya generó unas resistencias aparentes muy buenas. Este es el modelo 3D, los elementos verticales, las columnas en concreto, y los otros elementos, estos rojos que van de lado a lado uniendo las columnas, son las vigas principales. Las HM son unas vigas tipo riel bastante gruesitas
y tienen una resistencia muy buena, y por su poca altura no te van a dañar el proyecto, no te van a dejar la altura mínima de vivienda y habitabilidad de 220, en solo donde pasan ellas te la va a dejar exacta en las 220, entonces no te va a afectar nada. Y en la otra dirección igual, las vigas IP 200, las vigas EA 220 son unas vigas con un ala un poquito más delgada, pero que igual aportan una rigidez buena. Al hacer el amarre de todos estos elementos, incluyendo las cerchas en cubierta, se genera una estabilidad bastante buena. Como puedes ver, el edificio resiste, no hay ningún elemento que se mueva, modelándole sismos en todas las direcciones. Entonces lo que nosotros queremos concluir con esto es que este sistema es el adecuado para resistir la placa actual. De todas formas, al ser una edificación antigua, puede ocasionar fenómenos inesperados, porque no sabemos si las placas en su debido momento fueron bien fundidas, fueron continuas, tienen acero bien localizado, acero continuo. Entonces en obra se pudieran presentar replanteos. Al colocar nosotros las vigas debajo y encima de donde están los muros, que son los de carga, queremos minimizar este fenómeno al máximo para evitar agrietamientos. Entonces la idea es apuntalar todo en el proceso constructivo. Entonces la idea es romper donde van a pasar la columna. Entonces atravesamos la columna, atravesamos los hierros, fundimos y tapamos los huecos, pero previendo en las columnas que vamos a dejar una laminita de acero, que es donde vamos a soldar nuestras vigas metálicas. Entonces, en ese orden de ideas, atravesamos nuestra viga, como está en esta imagen, por entre los muros y la soldamos a las láminas que vamos a tener previstas dentro de las columnas. Entonces va a ser una obra bastante rápida y segura. La idea es no hacerlo todo al tiempo, sino paulatinamente ir generando pórticos y generando seguridad en la edificación, todo apuntalado. Después de eso, lo que vamos a hacer es desapuntalar levemente para que las vigas metálicas vayan soportando su carga y transfiriéndolo a las columnas, y miramos que todo, que no tengan asentamientos excesivos, no hayan agrietamientos excesivos en placas ni en ningún elemento. Entonces eso tiene que ser muy gradual. Después de que soltemos todo esto y veamos que sí realmente están cargando todos los elementos, ahí sí procedemos a demoler los muros, pero con mecanismos manuales para no afectar las estructuras antiguas. Y en este instante ya puedes iniciar tu correspondiente remodelación. En cuanto a la parte de cimentación, es una de las partes más importantes y más difíciles en este tipo de obras. Entonces resulta que nosotros tenemos 6 toneladas metro cuadrado, nos arrojan unas zapatas bastante grandes, hablando de que las centrales son de 1,50 y esta es de 1,70, la más grande, y estos son unos elementos que superan el 1,90, pero entonces esas excavaciones tan grandes no son como muy convenientes en este tipo de edificaciones, y más que es un reforzamiento temporal para dar la habitabilidad temporal. Entonces, bajo la premisa de que ya nosotros tenemos un reforzamiento, tenemos una estructura existente que ya está cargando, que son los muros. Este es con factor de seguridad, estas son sin factores de seguridad. Las dimensiones son las dimensiones un poco más pequeñas, pero igual están sin factor de seguridad, y estas serían la alternativa, logrando utilizar el sistema mixto de que los muros laterales ya están cargando bajo el muro con un ciclópeo, con una viga ciclópea. Entonces, en este orden de ideas, los elementos serían muy pequeños bajo cada columna, excepto en los centrales, pero los centrales ya existen. Si logramos romper, miramos el elemento y de pronto reforzarlo, pero si ya están funcionando,
Entonces lo que está bien y lo que está funcionando, la idea es dejarlo lo más intacto posible, y más bien los elementos que le agreguemos sean unos elementos que le generen una seguridad adicional a lo que ya existe. Entonces, elementos nuevos, zapatas nuevas, elementos existentes, tan solo colocarle pequeños reforzamientos, pero en las solas columnas. En cimentación ya sería algo muy agresivo y pudiera ocasionar unos fenómenos muy fuertes. Entonces ya sabemos, localizamos nuestras losas, localizamos nuestras vigas, y después de localizar nuestras vigas ya podemos demoler todos los muros y puedes localizar los muros los nuevos muros en la posición que tú quieras. Igual con muros muy livianos, no macizos, se recomiendan bloques número 4, se recomiendan particiones en drywall para que no pese tanto. Entonces esta es ya la modelación del edificio. Entonces quisiera mostrarte en planos lo que ocurriría. Entonces la cimentación, así como te expliqué, las zapatas bajo cada columna de uno por uno. Este es el cimiento que existe actualmente, al lado y lado. Aquí en la parte central todavía no sabemos, vamos a verificar el día sábado en sitio. Me dice el ingeniero Joel que van a abrir el local y que podemos mirar, que no hay ningún problema. Localizamos nuestras vigas. Estas son nuestras vigas metálicas, estas van soldadas unas con otras, y a las columnas van adheridas mediante este sistema. Entonces esta es mi columna metálica, tengo mi laminita de conexión y va anclada a la columna. Cuando la esté fundiendo, estos anclajes los voy a fundir con la misma columna, de modo que van a quedar estas láminas. Introduzco estas vigas por entre los muros, la localizamos bien, la apuntalamos y la soldamos. Entonces va a ser una obra bastante rápida. Estas vigas van debajo y nos dan una altura superior a los 220, que es la habitable. Elementos de concreto, elementos en cimentación, columnas, columnas, zapatas y vigas de cimentación. La idea es hacer estos enlaces de cimentación con unas vigas pequeñas. La mínima sección es de 25 por 25, este sería el correspondiente despiece. Esto es para generar una muy buena resistencia al edificio. El edificio sí cumple las características de la NSR, cumple con desplazamientos laterales, cumple con resistencia sísmica, cumple con absolutamente todo. Y en cubierta no subimos estas columnas y levantamos la cubierta y apoyamos con una cercha que va de lado a lado con sus correspondientes correas. Así tu tercer piso va a quedar totalmente libre para que puedas hacer el diseño. Ya sabes la recomendación: bloque número 4 y drywall. Las columnas todas en concreto están correspondientemente identificadas. Las cuantías son mínimas: 4 número 4 en un lado, 4 número 4, un total de 8 varillas. La diferencia es el lugar de los traslapos y están debidamente identificadas. Cada columna está despiezada por independiente para no sobreestimar los costos. Lo que yo te decía, donde vamos a colocar las columnas, vamos a romper ese pedacito de losa, vamos a apuntalarlo a los lados, como está en este detalle. Rompemos, apuntalamos a los lados para no generar de pronto discontinuidades en la losa. Atravesamos nuestros hierros, fundimos la columna y tapamos el hueco, dejando y previendo estos conectores para después colocar nuestra viga metálica nueva. Estas vigas no son tan grandes, las podemos meter dentro de los muros, no hay que demoler muros para ponerlas, solo demolemos la pequeña parte donde va a pasar la viga, como te voy a mostrar en esta imagen. Acá en esta imagen rompemos solo la parte donde va a pasar, la atravesamos y la soldamos a la columna.
Entonces, estos son unos detallitos de cómo podría ir de todos los parales y unas recomendaciones de cómo debemos amarrar los muros nuevos a la estructura para que estos muros también tengan una resistencia sísmica. Entonces no los podemos generar y dejarlos sueltos, tenemos que adosarlos a la estructura. Entonces deben haber vigas encima de cada muro. Como tenemos una estructura metálica, podemos apoyarnos en estas. Le soldamos una varillita de 50 centímetros de longitud que va a meterse como en un cajoncito de concreto que va a ir amarrando cada muro. Esto lo podemos repetir cada metro y medio, cada 2 metros, para que el muro en un evento sísmico resista. Esto le va a dar una resistencia muy buena a la edificación. Se anexan todos los memoriales de responsabilidad del caso. Hay que tener bastante cuidado es con el tema constructivo. Toca evidenciar cualquier movimiento no planeado, cualquier fenómeno no planeado, agrietamiento, estarlo chequeando muy bien. Las vigas, se advierte que las vigas metálicas tienen una dilatación por temperatura diferente a la del concreto, entonces se pudieran generar fisuras en donde están los nudos. Entonces, en estas láminas, como van pernadas, se puede dejar una dilatación tomando en cuenta para que exista un margen de algunos milímetros para esa dilatación de las estructuras metálicas y protegerlas igual de los cambios de temperatura. ¿Cómo? Las podemos envolver en cajoncitos de drywall, igual ayuda mucho a la estética, y les colocamos una espuma térmica para que estos no cambien las temperaturas de una forma tan brusca, que si cambian sean algunos milímetros nomás. Entonces esa sería la presentación del proyecto. Arquitecta, si quiere el día sábado nos entrevistamos allá en el sitio. Cualquier duda la aclaramos. Quedo atento a todos tus comentarios.